la lección número 9 y se llama servir con humildad y amor. Eso, hermanos, es un don de Dios, el servir con humildad y con amor, pero más el servir, ese es un don que Dios les da y no todas las personas lo tienen. Hay personas que son muy atentas, que sirven a la gente aunque no las conozcan y se les da muy fácil a atender a las personas. Hay unas que no alcanzamos esa repartición, pero tratamos ahora que ya con el amor de Dios, que es lo que vamos a aprender hoy, que Dios nos enseña ese amor que Él tuvo hacia nosotros, poderlo ahora transmitir hacia las personas, y eso es lo maravilloso, porque las personas que antes me conocieron a mí, igual como ustedes, a veces te dicen, ay, pero tú no eras así. No, pues yo no era así, pero Dios te está cambiando, ¿verdad? Porque pues la Gina de antes es muy diferente a la que está ahora. Tal vez ya la llevo de gane con un 50-60%, pero ahí le vamos luchando, ¿verdad? Y esa es la motivación que tenemos día a día todos, hermanos, de que sí se puede, con Dios sí se puede. No hay pretextos, porque a veces decimos, es que yo así soy. No, yo así era. Dios me está moldeando. Que sí, que a veces el viejo hombre quiere salir, pero le tenemos que dar un estate quieto, dar un coscorrón y dile, duérmete otra vez, porque Cristo está conmigo, ¿verdad? Y ese es el cambio, hermanos, de que ayudamos a nuestra pareja, principalmente a nuestro esposo, a los esposos, a sus esposas, a que ellos vean el cambio en nosotros y puedan ellos buscar también, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Y eso es lo que Pablo estaba hablando al pueblo de los filipenses, que les decía él que ese era un don por parte de Dios. La verdad central, hermanos, de este tema nos dice que los cristianos seguimos a Jesús al servir a los demás con humildad y amor. El versículo clave está en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos pone ese ejemplo, hermanos, que el sentir lo tuvo Jesucristo, porque al momento de que Él vino aquí a la tierra, primeramente dejó su reino, ¿verdad? Porque sabemos que Él es Dios también. Entonces, cuando Él vino a convertirse en ser humano, Él dejó su reino, su poderío, su majestad, y vino en forma de un bebé en un pesebre, humilde, indefenso, ¿verdad? Y luego pasó 33 años conviviendo con la humanidad, sintiendo lo que el humano le transmitía, ver cómo eran ellos. Él les hablaba con amor sus parábolas, porque Él quería que se salvaran. Él quería que vieran el amor que Dios transmitía por medio de Él, ¿verdad? Y luego cuando Él fue crucificado, ¿cómo fue ahí Él humillado, verdad? Porque la crucifixión era para las personas que hacían daño, que eran malas. Y Él, siendo puro, que Él no había cometido ni un pecado, Él fue a la crucifixión. Y luego, aparte de eso, nos enseña su poderío cuando fue resucitado, ¿verdad? Y ahí el amor hacia nosotros, porque de ahí nosotros fuimos llenos de la gracia de Él. Esa es la parte del amor que Él tuvo hacia nosotros, la gracia, porque la salvación nomás era para el pueblo judío, pero nosotros alcanzamos por misericordia de Dios. Vamos ahora a comenzar en Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 2. Dice, conexión vertical y horizontal. Esto es cuando lo vimos en la escuela, ¿verdad? Hay una raya que va derecho, vertical, y otra que va acostada, horizontal. Si no me equivoco, así son. Entonces, dice que nosotros, la línea con Jesús, no me voy a equivocar, lo anduve buscando y me lo tengo que memorizar. Dice que nosotros, la vida con Jesús va horizontal. Entonces dice que se va a cruzar con el pueblo, con la gente en lo vertical, para que nosotros demostremos el amor. Y ahorita lo vamos a mirar aquí. Dice el libro nos dice esta tarde, conexiones verticales y horizontales. Quizá haya escuchado esta definición de gozo que se enseña a menudo a los niños. El gozo es poner a Jesús primero, a los demás en segundo lugar y a usted mismo en el último lugar. Y en la humanidad es al revés. Decimos primero yo, y
y luego yo, y al último yo, ¿verdad? Esa es una naturaleza humana, que todos somos así, porque ¿cómo voy a poner yo primero la necesidad de mi hermano? ¿Cómo, verdad? Pues primero yo. O si tienes un lonche, yo lo hice varias veces. Yo tenía un taco y dije, no, pues déjale muerdo antes de que me lo quiten, porque primero soy yo tengo hambre, ¿verdad? Y yo creo que pues es la naturaleza humana. Pero aquí nos enseña que no es así. Primero es Jesús, después el prójimo y luego nosotros. Eso es parte del amor y de la humanidad. Y nos da risa porque sí lo hemos hecho. Dice, Jesús es el primero, después los demás y después nosotros. Pablo probablemente estaría de acuerdo con esta definición. De hecho, justo antes de describirle a los filipenses el amor desinteresado de Jesús, Pablo les dijo que los llenaría de gozo si se concentraran en el bienestar de los demás en el lugar del propio. ¿Cómo es que vamos a aprender que el gozo viene cuando usted atiende al prójimo antes que a nosotros? Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo aquí presenta, hermanos, 4 condiciones en este versículo. Estas 4 condiciones resalta sobre los creyentes que había experimentado, cómo podían experimentar las bendiciones de Dios. El paso número 1 dice, Jesús brinda aliento a quienes le pertenecen. Y eso siempre lo hemos experimentado todos, ¿verdad? Que Dios nos da el aliento para seguir porque somos sus hijos. A veces que uno dice, ay, hoy no voy a la iglesia, pero ahí está el Espíritu Santo moviéndote y dice, ¿pero a qué te quedas? Te vas a perder de la palabra del Señor. Y eso es lo que te impulsa, ¿verdad?, a venir. El amor de Jesús brinda consuelo. Cuando pasas por una pena, una necesidad, ahí, hermanos, siente uno el amor de Dios, el poder de Dios, como lo presentamos el domingo, ¿verdad?, en la oración, que tú le entregas tus peticiones a Dios, tus necesidades, y sientes ese consuelo que Dios te dice, no te preocupes, aquí estoy. Y uno, pues como niño chiquito, lloras, ¿verdad? Lloras y gritas porque es algo que tú sientes, el amor de Dios. Dice, el Espíritu Santo trae comunión y unidad al pueblo de Dios. Por eso estamos aquí reunidos, hermanos, con comunión y unidad, porque el Espíritu Santo es el que nos hace cambiar. Es el consolador que Dios dejó, ¿verdad? Dijo, yo me voy a ir a preparar moradas con mi Padre. Dijo, pero dejo al consolador con ustedes. El número 4 dice, el pueblo de Dios tiene un corazón tierno y misericordioso. Es de la única manera, hermanos, que usted puede tener un corazón tierno y misericordioso cuando su vida la entrega a Dios. Porque Dios es el único que le puede cambiar el corazón. Hace rato estaba hablando con mi hija y me dice a mi hija, mamá, es que debemos de cambiar, sí, porque Dios está contigo. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser. Ya no tenerle coraje a la persona que te hace daño. Sí, a veces que uno se enoja y quieres responder, ¿verdad? Pero hay que orar por ellos. Hay que pedirle a Dios que tenga misericordia de cada uno de los que les falta el cariño de Dios, porque un día nosotros estuvimos en ese lugar. Los creyentes no nos podemos separar de la relación con Dios, ni de las relaciones con los demás, hermano. Nuestra conexión, ahí nos dice, con Dios es vertical. Dice, debemos de influir nuestras conexiones horizontales con los demás. Por eso es la unión que se hace. Dios y las personas, el prójimo, el amor al prójimo. Si usted va caminando con el camino de Dios, usted se va a cruzar con el prójimo y ya no va a tenerle ese coraje, sino va a sentir amor por él. Y misericordia, hermanos, misericordia, eso es muy importante. Ahora vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice aquí el libro, Pablo posiblemente sabía que su mensaje de unidad y altruismo sería especialmente difícil de poner en práctica para los filipenses. Altruismo, hermanos, significa cuando tú sirves a alguien sin poner condiciones, sin pensar, sin querer recibir algo a cambio, que tú lo haces por amor.
Esa es la palabra altruismo. Dice, cabe reconocer que poner los intereses de los demás antes que los nuestros es difícil para todos. Dice, va en contra de la naturaleza humana, que era lo que hablábamos ahorita. Dice el versículo 3 de Filipenses 2. Dice, nada hagas por contienda o por vanagloria. Pues cuántas veces no actuamos de esa manera, ¿verdad? Actuamos por enojo, por querer, por vanagloria, por algo que no vale la pena, pero por tu orgullo lo quieres hacer. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tenemos que atender a cada hermano, como aquí dice la palabra del Señor. Dice, atiéndelo, pero míralo a él como si fuera superior a ti. Eso es bien difícil, ¿verdad? Que mires al prójimo a superior a ti. Pero ¿cómo puede pasar eso? Porque Dios mismo lo hizo. Jesucristo mismo lo hizo. Como ahorita hablábamos, Él siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tuvo que venir a la tierra, a morir, a pasar, primeramente a pasar por todo el sacrificio, todos los golpes, cargar esa cruz de madera, que lo estuvieran golpeando, la cruz, la corona de espinas, todo lo que le hicieron, la gente que le escupió, todo eso que Él pasó. ¿Qué nos demuestra ahí Él? La humildad, el amor, que Él no se fijó si tú lo merecías o no, como a veces nosotros hacemos esa distinción. ¿Por qué te voy a ayudar si no te lo mereces? ¿Por qué voy a orar por ti si mira cómo llevas tu vida? ¿Por qué ahora vienes a pedirme ayuda si cuando yo te pedí no me diste? ¿Se fijan cómo es la naturaleza humana? Esa es la naturaleza que nos habla Santiago, ¿se acuerdan? Ustedes cuando dice que la naturaleza humana es perversa, satánica. ¿Por qué? Porque eso está actuando ahorita en la tierra. ¿Quién es el que gobierna ahorita en la tierra? Satanás. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Pero nos dice más, la sabiduría de Dios, esa es la sabiduría celestial, pura, sin mancha, que es la que debemos de pedir nosotros todos los días. Saberle pedir a Dios, dame sabiduría, Señor. Este hermano me está pidiendo ayuda, ¿cómo puedo hacerlo? A lo mejor Dios te va a decir, no ayudes económicamente, pero dobla rodilla por él. Porque a veces pensamos que por darle un peso, lo estamos ayudando más que venir a hincarte a la iglesia y orar por él. O dedicarle 20 o 30 minutos a un hermano y orar por la necesidad de él. No, pues mejor ahí te van $20 para que uses para la gas, ¿verdad? Ahí para que te comas un taco. Y ya pensamos que estamos haciendo una buena obra, pero es mentira. Porque nada más lo estás haciendo para que ya no moleste o para que diga, pues ya me ayudó, ya me voy. Él se conforma porque está pasando por esa necesidad. Pero sabemos que nosotros lo estamos haciendo por el bien de Él. Mejor hay que pedir orientación por Dios. Dice, Pablo entra en los detalles del autosacrificio, así como describió 4 áreas de bendición espiritual, como lo vimos ahorita en el versículo 1 y 2. Ahora nos va a enumerar 4 mandamientos para la unidad, fíjense, para que seamos unidos. Dice, no sean egoístas, que era lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Y esa pues no es tan difícil de explicar, todos sabemos lo que es una persona egoísta. No tratar de impresionar a nadie. ¿Cuántas veces hasta le rumbamos a la troca para que oiga que traemos troca buena? O le pasamos 2 veces con el carro para que vea que ya lo estrenamos. O a veces pasas y cantas y hasta levantas el cuello porque tú sí estás afinado y el otro no. Pero no debemos de hacer eso, ¿verdad? Ser humildes. La humildad, hermanos, anteriormente, de la humildad que habla Pablo, anteriormente dice que era un rasgo negativo, dice que estaba asociado con la esclavitud. Pero sabemos que hoy la humildad refleja que Dios elige y eleva y da gracia a los humildes. Y hemos visto muchos versículos de lo que habla cuando Dios dice que al altivo Él lo mira de lejos, ¿verdad? Mas al humilde Él lo acoge, Él lo ama. Procuremos interesarnos en los demás. Eso es muy importante. Nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24, nos pone como ejemplo y dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3 dice,
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Que era el ejemplo que ahorita les ponía. Tú das el 20 para que se vayan y se echen gasolina o se coman un taco, pero lo haces nomás, a la y se va, no sientes el amor, ni sientes la necesidad del hermano. Al contrario, si tú vienes, oras y te hincas, ahí sí, porque estás rogando por la necesidad del hermano, ¿verdad? Son cosas muy, muy diferentes. Ahora vamos al versículo 5. Hermanos, aquí nos dice el libro que el versículo del capítulo 2 de Filipenses, del versículo 6 al 11, dice que es llamado el himno de Cristo. Dice que es uno de los pasajes más bellos y poderosos del Nuevo Testamento, pero debemos de tener cuidado de no ignorar el contexto, lo que quiere decirnos Pablo ahí. Nuestra motivación más convincente, nuestra motivación que nos debe de convencer más, es el sacrificio personal y el ejemplo que nos puso Jesús a cada uno de nosotros. En el versículo 5 nos dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí empieza el 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se quitó el aferrarse a que Él era Dios, porque Él vino a la tierra, ¿verdad? A obedecer a su Padre, el mandato de su Padre. Dice, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí es cuando Él vino y se convirtió en ese bebé indefenso, cuando Él vino a la tierra. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan ustedes cuando Herodes mandó matar a los niños porque había escuchado de que ya venía el Mesías, alguien, un rey más poderoso que Él? Y Él mandó matar a todos esos niños inocentes, y a Él lo protegió Dios mismo, y mandó a que Jesús y María se fueran a otro lugar, ¿verdad? Entonces era un ser indefenso que podía haber muerto. Dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí era de lo que ahorita les estaba hablando yo, referente a que Él se hizo obediente a la voluntad de su Padre, hasta el último momento, hasta el último suspiro. Él decía, si ha de pasar esta copa sobre mí, que pase. Él estaba aceptando la voluntad de su papá. Ahora, ¿cuándo decimos nosotros, podremos nosotros hacer lo que hizo Jesús? ¿Podremos llevar esa vida a cabo nosotros? Sí se puede con el amor de Dios, porque Él es el que te va a dar el poder y la fortaleza. Ese es el sacrificio que tú vas a hacer por tu prójimo, por esa persona que no te puede ver, por esa persona que te desea el mal. Tenemos que doblar rodilla por ellos. Ese es el amor y sacrificio, de poderle decir a ella que mire el cambio en cada uno de nosotros. Por eso Dios es difícil, mas no imposible, porque Dios nos demostró que Él vino aquí a la tierra y siendo humano, Él pasó por todas esas necesidades y sufrió dolor, los latigazos, todo lo que Él pasó. Pero ahí nos mostró la humildad y el altruismo que les decía ahorita, que es el preocuparse desinteresadamente por el bienestar de los demás. Eso es lo que nos pide Dios a nosotros, que practiquemos eso, preocuparnos por los demás sin buscar algún interés, porque siempre pensamos, pues déjame lo ayudo porque quién sabe, a lo mejor un día se me ofrece. Todos tenemos esa frase de decir, o a veces decimos, pues yo ya le ayudé a él, pues tengo más confianza de irle a pedirle ayuda, ¿verdad? Y eso no es lo que Dios nos enseña. Tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Ahora vamos a leer el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Porque se fija usted que a pesar de que a Él le van a decir que Él es que toda rodilla se va a doblar al saber que Él es el Señor de señores, y que toda lengua va a confesar que Él es Jesucristo el Señor, y lo dice, para la gloria de Dios
Padre, cómo Él siempre le daba la gloria al Padre, siempre. Por eso decía Él que todos si usted se pone a leer los evangelios de Mateo, Lucas, Juan, Marcos, en todas dice Jesucristo, para que por medio de mí mi Padre sea glorificado. Si usted le pone atención, cuando Él hacía un milagro siempre decía que lo que Él hacía era para glorificar al Padre, por medio del Hijo. Dice la palabra del Señor. El libro dice, la humillación de la cruz que llevó a Jesús a su exaltación final nos muestra cómo Él fue que se dedicó a servir obedientemente a Dios y que nos llevará directamente a la gloria eterna en su presencia si permanecemos fieles a Jesús, y un día compartiremos su gloria. Y esto nos lo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, que nos dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué bonita promesa, ¿verdad? Que nos dice el Señor. Ánimo, no te desanimes, sí se va a poder, porque si tú eres fiel conmigo, yo voy a estar contigo hasta el último día de tu vida, y el día que llegues a la eternidad vas a estar conmigo. Y tenemos que creer, hermanos, en esa promesa de Él. Vamos ahora al versículo 12. Ya es el último tema, dice, el último parte 3. Sean un ejemplo, nos dice. Demuestren los resultados de su salvación. Eso es muy importante, hermanos, nuestro testimonio. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, como nos dijera el pastor, pues no solamente cuando están aquí conmigo, pórtense bien, ¿verdad? Porque Él nos mira aquí en la iglesia, pues todos sentaditos, todos quietecitos, que nos portamos bien, pero pues ya en la casa, pues está uno ya gritando, ¿verdad? Y le dice a mi mamá, Reina, hablas como guacamaya, le anda uno alegando, pero le digo, eso es lo que nos pide ahora como consejo Pablo, que así, que como nos portamos bien, estando aquí en la iglesia igual, comportarnos en todas partes igual, ¿verdad? Dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupados en su salvación, con temor y temblor. Aquí el libro, hermanos, nos explica que sin que lo traducieron a una nueva traducción de la Biblia, para que se entendiera un poquito mejor, ¿verdad? Dice, esfuércense esfuércense por mostrar los resultados de su salvación. Que nos esforcemos a mostrarle a los demás qué es el resultado de haber aceptado a Cristo en nuestras vidas. ¿Cuál es el resultado? Que ya hablamos diferente, que ya nos comportamos diferente, que ya tratamos a las personas diferentes. Entonces ahí es donde nosotros nos estamos esforzando en mostrarle a los demás cómo actúa el amor de Dios en cada uno de nosotros. El número 13, versículo 13 dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces ya sabemos que solamente por medio de Dios es el que nos ayuda a producir el que tengamos amor hacia el prójimo, porque nosotros, por la humanidad, ya sabemos que no, ¿verdad? Va a salir el viejo hombre, pero acompañados de Dios y viviendo como Jesucristo en nuestras vidas, que dejarlo actuar al Espíritu Santo es de la manera en que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, el hacer la buena voluntad hacia los demás. Versículo 14. Y nos dice el tema, dice, resplandezcan como luminares. Yo me imaginaba como luminares, como una luz muy brillante, como ahora, no sé si se han fijado que ya muchos focos sacaron nuevos, ¿verdad? Que luz LED, que luz de esto. Entonces hay unas que usted la mira y hasta te encandila, ¿verdad? De tanto que brilla. Bueno, así yo me imaginaba lo que nos quiere decir Dios, que nosotros seamos como esos luminares, que cuando usted esté caminando por el mundo, por esa oscuridad del mundo de pecado y de todo lo malo, usted deslumbre
que cuando la gente lo mire diga, ¡ay! Algo pasó en ella, ¿verdad? Algo está cambiando en ella. Y yo quiero saber, porque hay gente que usted, a pesar de que se sienta mal o que la gente sepa que usted está pasando por muchos problemas, que digan, hombre, pues su hijo es bien marihuano y se pelea y esto y lo otro, pero usted pasa contenta, alegre, con la cara levantada. ¿Por qué? ¿Quién le da esa fortaleza? ¿Quién le da esa seguridad que un día Dios lo va a rescatar? Nada más que Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos da de consejo Pablo. Dice, haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Todo lo que hagamos de ayudar al prójimo, no lo hagas murmurando, ni tampoco enojado. Dice, para que seas irreprensible y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Usted cree que el día que estemos ante la presencia del Señor y entremos los de la iglesia y esté el pastor Antonio allí y vea él que lo que él vino a sembrar aquí trajo fruto? ¿Cómo se irá a sentir él? Contento, ¿verdad? Porque ha de decir que lo que él trabajó no fue en vano, porque él confió y creyó en Jesús. Aunque muchos no lo conocimos mucho, pero el poco tiempo que lo conocimos dejó aquí su semilla y nos la sembró a cada uno de nosotros. Su fe, su constancia, de a pesar de que él vivía en San Antonio, él manejaba hasta acá. Ahora platica la hermana Olivia que le decía a él, dame un dulcito, y se me imaginaba como mi papá, que va manejando y se va pegando en la cara para despertarse, y le dice a mi mamá, apenas mi mamá está medio cabeceando, Mary, dame un dulce. Se siente feo, hermano, se siente feo irse durmiendo en la carretera, y él procuraba venir, y antes había servicio los sábados, y él venía y se quedaba aquí en su casa con la hermana. Entonces todo eso, todo lo que él trabajó, y él ahora mirar, o el Señor Jesucristo mirar todo lo que estamos haciendo nosotros, y que él diga, se sienta orgulloso de su hijo, ¿verdad? Igual se va a sentir orgulloso de cada uno de nosotros, de todo lo que estamos haciendo, que no es un sacrificio el venir a la iglesia, que no nos estamos esforzando de más, porque nos estamos viniendo 1 hora aquí a la iglesia a sentarnos. ¿Cuánto tiempo perdemos en el teléfono, verdad? Demasiado tiempo, en pelear, en estar enojados con un familiar, con tu esposo, en que todavía dices, ay, ¿por qué lo va a perdonar si él no me ha pedido perdón o no me ha dicho algo, que yo no he visto el cambio en él? Bueno, pues demuéstrale que tú has cambiado. Eso es en lo que debemos de trabajar cada uno de nosotros. Y que Dios nos les bendiga grandemente, hermanos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie para